En este proyecto se va a estudiar el género de los videojuegos de terror, específicamente el survival horror, a partir de la conexión entre la representación del horror corporal y psicológico y la categoría estética de lo siniestro. Para cumplir con este objetivo, el análisis se va a centrar en el lenguaje creativo de los diseños de los monstruos, los ambientes y los elementos de las mecánicas que permiten provocar miedo en el jugador. Para ello, se hará una aproximación a la categoría estética de lo siniestro mimetizada a menudo con el término terror. Los juegos de Silent Hill vieron la luz en 1999 con Silent Hill, el cual rápidamente se consolidó como uno de los pilares del género conocido como survival horror, que hace referencia a juegos en los cuales el protagonista se introduce en un mundo hostil, sin recursos y con una dificultad que reside en la capacidad y habilidad del jugador de sortear diversos obstáculos. Las primeras entregas de la saga concurren con sus respectivos protagonistas atrapados en un extraño pueblo de nombre Silent Hill, lugar donde se exploran los tormentos personales de los personajes a través de una variedad de niveles y, especialmente, interesante para nuestro futuro estudio, monstruos cuya morfología se adapta a sus peores pesadillas. Una de las notas más características de Silent Hill es que los enemigos no son zombies o mutantes biológicos, sino criaturas de pesadilla cuya morfología varía en cada una de las entregas de la saga, pero que comparten una estética del cuerpo que subraya la abyección e incluye en numerosas ocasiones matices sexuales. Para el objetivo de este estudio vamos a centrarnos en dos de los juegos de la saga. El primero, Silent Hill, The Room, juego en el cual el protagonista es encerrado dentro de una habitación, localizada en una dimensión alternativa, reemplazando la presencia paranormal del juego de Silent Hill, donde descubre los terribles actos dejados atrás por un asesino serial que habitó su mismo apartamento, además de toparse con escalofriantes criaturas. Y el venerado P.T., una demo jugable que prometía revolucionar lo que sería el futuro de la saga, hasta que se confirmó su cancelación. No obstante, con solo 23 minutos de gameplay que mostraba el potencial de una dinámica en la cual el jugador iba destapando su aterradora historia mientras caminaba repetidamente por un mismo pasillo que sufría de cambios estremecedores, P.T. logró quedarse en la memoria popular de la comunidad hasta el día de hoy. Los dos juegos escogidos como objeto de estudio nos parecieron ideales para este análisis, pues en ambos se rompió el canon que seguía Konami sobre basar todo el juego solo en un pueblo, llevando la idea de Silent Hill a un concepto monstruoso que atrapa y aterroriza a los protagonistas, de tal manera que dejara de ser una simple locación. Además, al introducir una nueva dinámica a la saga, consideramos que traen consigo un horror corporal y psicológico que se diferencia a lo que ya se había vuelto común en la industria. Para entender la categoría estética de lo siniestro, merece la pena comprender primero qué se entiende por estética. Su definición no es absoluta y cada teórico propone una concepción distinta de la estética, pero se puede entender como el dominio de la filosofía en el estudio de la percepción, no solo del arte, de la belleza, de la fealdad, de lo sublime, sino también de experiencias sensoriales cotidianas que producen cualquier tipo de emoción, tanto positiva como negativa. Lo siniestro es definido por el filósofo romántico alemán Friedrich Schlegel como extrañeza inquietante, unheimlich en alemán, es decir, lo que debía de haber quedado oculto, secreto, pero que se ha manifestado. El término unheimlich es antónimo de heimlich. Este último tiene dos acepciones contrarias. La primera hace referencia a algo familiar, amable, íntimo, y la segunda a algo secreto, oculto, impenetrable, incluso algo escondido o peligroso. De este modo, unheimlich conjuga las acepciones de su antónimo en un solo significado, lo manifestado que debería estar oculto, y transforma lo familiar en inquietante. Esto presenta una paradoja, puesto que lo siniestro no es lo desconocido, sino lo familiar que emerge como un ente amenazante que se refiere a algo conocido que había estado en la sombra. El psicoanalista Sigmund Freud recoge el estudio de Schlegel y desarrolla el concepto de lo extraño inquietante en su artículo Lo siniestro, de 1919. Freud dice que lo siniestro es todo aquello que, habiéndonos sido familiar tiempo atrás, regresa a nosotros con una presencia amenazante. Lo interesante de esta categoría es su asentamiento en lo familiar, cualidad que representa Silent Hill The Room, dado que la acción transcurre en el hogar. El hecho de que el terror nazca de lo cotidiano, de lo que en otro momento fue un espacio seguro, es lo que dota de verosimilitud y de una sensación de inquietud constante al juego. Allí, donde se desarrollaron tareas cotidianas, ahora se debe luchar por sobrevivir. Del mismo modo, lo familiar se aplica al cuerpo, tanto al propio como al del resto de personas. El cuerpo se deforma hasta transformar la belleza natural de un ser humano funcional en un ente desfigurado que perturba el ambiente, haciendo el juego aún más angustioso.
Uno de los objetivos de este trabajo es aproximar la estética a los videojuegos, dado que esta rama filosófica ha tendido a ser aplicada a áreas artísticas más clásicas, como la pintura, la arquitectura o la música. Más recientemente también el cine. Veamos algunos ejemplos de obras siniestras. En cuanto a la pintura, el filósofo español Eugenio Trías afirma que toda obra debe presentar 3 categorías estéticas: lo bello, lo sublime y lo siniestro. Trías establece el cuadro El nacimiento de Venus de Sandro Botticelli como paradigma de la belleza del arte renacentista. Este representa el nacimiento y llegada de Venus a una isla. Llega con el soplo de los dioses alados entre lluvias de flores, que representan lo bello y lo sublime. No obstante, lo siniestro viene sugerido por la espuma del mar, referencia al esperma de Urano, cuyos genitales habían sido cortados y arrojados al mar por su hijo Cronos. Lo siniestro, aunque presente, está oculto por la belleza de su composición. En la literatura, Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley presenta las 3 categorías que referencia Trías. El hogar acomodado del Dr. Frankenstein representa la belleza en el entorno idílico de Suiza. La obra se aproxima a lo sublime en el intento del Doctor de convertirse en Dios creando vida humana a partir de conocimientos alquimistas. No obstante, la obra que parece sublime se torna siniestra una vez acabada por la fealdad del monstruo. Mary Shelley no necesita incorporar un águila que devore el hígado de Víctor Frankenstein, dado que su castigo es el tormento que su creación le causa. En el cine también son apreciables muchas muestras de lo siniestro. El hombre elefante de David Lynch presenta a un protagonista que encarna la figura del hombre más deforme registrado hasta la actualidad, mostrando cómo el horror corporal es demonizado por una sociedad regida por unos cánones de belleza concretos. En España, Tesis, de Alejandro Amenábar, presenta al personaje más siniestro como el más bello, Bosco, del que la protagonista se fiará simplemente por relacionar su belleza con bondad. Relacionado con el cine, un videojuego podría definirse de manera un tanto rudimentaria como una pieza audiovisual en la que el espectador participa activamente, por lo que el estudio de la construcción de sus mundos ficticios es igual de importante que el estudio de cualquier categoría de cine. Son notorios los prejuicios existentes ante obras estéticas siniestras, que definen esta categoría como una intencionalidad de asustar o causar impresión sin ir más allá. Se pretende desmentir este estereotipo. Lo siniestro, bien construido, conlleva mucho trabajo para ser verosímil, y la saga Silent Hill sirve como ejemplo de esa construcción de ambientes, personajes, decoraciones e historias que hacen del videojuego un audiovisual inmersivo capaz no solo de asustar, sino también de crear un mundo propio en el que sus jugadores puedan recrearse en la experiencia ominosa. El horror corporal es una de las herramientas de terror más populares hoy en día, con una extensión desde el famoso gore hasta los grandes diseños de Guillermo del Toro. Todos ejemplos que llenan de riqueza al término, pero también generan una cierta dificultad a la hora de definirlo. Principalmente, el horror corporal se basa en la modificación del cuerpo humano hacia una forma aberrante y la reacción que el espectador tendrá a tal. Definición que crea una conexión clara con la estética de lo siniestro, pues que hay más familiar que el propio cuerpo y por ende más terrorífico que la deformidad del mismo. Tania Martínez Labra lo describe en su artículo Lo abyecto y lo siniestro en el horror corporal, como: en la pantalla se presenta un cuerpo deforme, alterado, mutilado, mediante un tratamiento visual que se asocia a lo abyecto y lo oculto, un cuerpo que se aleja del ideal de Narciso y que a simple vista no evoca placer alguno. Más allá del terror superficial que trae el horror corporal, esta transgresión del cuerpo humano permite explorar temas psicológicos y traer una representación de terribles actos a la luz, que, en vez de ser narradas a través de diálogos, son utilizados como representaciones del tormento mental que puede pasar una persona. Grandes clásicos como Jacob's Ladder recurren al horror corporal para plasmar de forma no verbal las atrocidades de la guerra y la marca que éstas dejaron en el protagonista. Durante ciertos puntos de la película, Jacob sufre de visiones distorsionadas de la realidad, en la cual las personas que lo rodean son deformadas y en varios casos no presentan facciones en la cara. Esto es una fantástica representación de la forma en la cual la disociación después de la guerra ha hecho que Jacob sea incapaz de ver la humanidad de las personas. ¿Y qué hay más familiar que una cara humana o más terrorífico que la deformidad de esta? Asimismo, la escena más icónica de la película ocurre en un hospital, en el cual, mientras tienen a Jacob atado a una camilla, lo pasean por los pasillos del establecimiento, a través de los cuales puede observar una cantidad de cuerpos mutilados y desgarrados por los médicos, los cuales también parecen no tener facciones humanas. El horror corporal de estas escenas ayuda al espectador a sentir el mismo infierno que Jacob vivió durante su tiempo en la guerra, y solidifica todos los miedos que éste tenía durante la película. En Silent Hill The Room seguimos a Henry Townshend, cuando un día se encuentra inexplicablemente atrapado dentro del apartamento 302 en South Ashfield, aislado del resto del mundo y sin ser capaz de ser escuchado por el resto de los habitantes del edificio, que, a través de la trama del juego, van siendo cazados por una presencia maligna cuyas intenciones se revelan lentamente. La mecánica principal del juego trata sobre el protagonista viajando a través de un agujero sobrenatural en su baño, a locaciones misteriosas en Silent Hill, en las cuales va encontrando pistas sobre su situación. Por
supuesto bajo el constante peligro de criaturas monstruosas, muchas veces inmortales, que funcionan como representaciones de los pecados cometidos por el antagonista, el asesino serial Walter Sullivan. Ahora bien, ¿quién es Walter Sullivan? Su historia comienza cuando tras su nacimiento fue abandonado en la habitación 302 y criado en un orfanato, liderado por un culto. Allí lo adoctrinaron en rituales oscuros, uno de ellos siendo el de los 21 sacramentos, que prometía volver a juntarlo con su madre, con el pequeño detalle de que Walter pensaba que su madre era la misma habitación 302, lo cual lo llevó a obsesionarse con ella. Una vez adulto, Walter se convirtió en un asesino serial, cobrando varias víctimas para su ritual, pero sin lograr completarlo antes de ser atrapado por la policía, lo cual llevaría a su suicidio en prisión. Aunque este no fue su final, pues su espíritu persiste, creando con sí dimensiones atadas a su obsesión con terminar el ritual, en las cuales habitan las criaturas a las cuales Henry debe enfrentarse. Una de dichas criaturas malditas es conocida como pacientes. Estos son seres antropomórficos bastante más grandes que el protagonista, que parecen tener una forma femenina bajo sus ropajes rotos de hospital y presentan una clara deformidad en el rostro. A diferencia de muchos de los enemigos erráticos a los que se enfrenta Henry, los pacientes se mueven con fluidez y atacan a través de una tubería rota que cargan consigo, emitiendo gruñidos y respiraciones entrecortadas a la vez. Como expusimos anteriormente, estos monstruos no utilizan el horror corporal solamente para asustar al espectador, también presentan un significado. En el caso de los pacientes, son una alegoría a cómo Walter ve la relación con sus víctimas, pues su fin en el juego es completar el ritual de los 21 sacramentos, cuya consecuencia es: By the mystery of the 21 sacraments, the mother shall be reborn and the nation of sin shall be redeemed. Por lo tanto, Walter es el doctor que supuestamente va a ayudar a estas pacientes pecadoras. Sobre cuáles son los pecados de estas mujeres, se puede ver que el sangrado de las criaturas está ubicado en la zona del útero, el cual fue extirpado por el mismo Walter, mostrando el resentimiento que presenta hacia su madre y la misoginia que esto ha causado dentro de su mente. De esta manera, utilizando a los pacientes, el juego siembra el terror en los espectadores a través de lo siniestro, en la muestra de una figura familiar como una madre convertida en algo grotesco e irreconocible, que ataca al jugador si éste baja la guardia. La segunda, o mejor dicho, segunda y tercera de las criaturas, son los gemelos, seres que parecen ser una pareja dormida de siameses unidos en el torso, con piel pálida y brazos gigantes que les sirven para caminar como si fueran un par de piernas. El horror corporal que se encuentra en estos personajes es una manifestación de las dos víctimas, los gemelos Billy y Miriam Locane, primeramente mencionados en Silent Hill 2. El fenómeno de los siameses ocurre cuando una célula fertilizada no logra dividirse correctamente, haciendo que ambas personas queden fusionadas. Por lo tanto, esta puede ser una representación del tema principal del juego, que es el nivel de apego de mente y la incompresión de Walter hacia su madre, lo cual a lo largo del juego se revela al demostrar lo apegado que está a ella. Por ende, a través de la corrupción de algo tan inocente como los bebés, el juego consigue instaurar el miedo que siente el antagonista de estar separado de su obsesión. Sumándole a este concepto, hay otros juegos que también utilizan la deformidad corporal que suelen acarrear los siameses como una herramienta para su diseño de personaje. Por ejemplo, en el juego Little Nightmares existe un enemigo llamado The Twin Chefs, los cuales tienen varias similitudes con las víctimas gemelas, pues son dos monstruos humanoides, obesos, con proporciones similares a la de un niño pequeño, vestidos con altos gorros de chef blancos y uniformes sucios, con delantados salpicados de sangre. Con la pequeña diferencia de que estos monstruos no poseen una razón narrativa para verse de tal manera, lo cual resalta lo que hace que las criaturas de Silent Hill sean tan increíbles y eficientes, que sus monstruos, al ser diseñados guiándose en las partes más perversas de la historia, tienen un mayor impacto en el jugador, pues una cosa es asustarse de algo por lo grotesco que contenga y otra es quedar paralizado por sus implicaciones siniestras. Para terminar este nivel, hay que hablar sobre una de las escenas finales de Silent Hill, The Room, el enemigo final del juego, la criatura conjurada. La forma final de Walter Sullivan es una grotesca manifestación de sus rituales oscuros, con una forma humanoide pero retorcida y asimétrica, con extremidades alargadas, heridas abiertas y grotescas protuberancias de carne y hueso. El rostro de la criatura superficialmente muestra rasgos humanos, aunque distorsionados, y con elementos inhumanos, como cuencas vacías o una boca parecida a una mandíbula desgarrada. Aunque el torso es prácticamente inofensivo para el jugador, la criatura conjurada ataca con una especie de tentáculo que parece hacer alusión a un cordón umbilical, lo cual lo conecta al tema de la maternidad, al igual que la capa de placenta de la cual parece estarse desprendiendo. Simbólicamente refleja el poder destructivo de la obsesión de Walter con la habitación 302 y lo conecta a ella al estar atrapado dentro del inframundo de la habitación. Además, representa el lado más oscuro y monstruoso de Walter, lo cual contrasta con su representación inocente como un niño a través del juego. Es en este
este contraste en el cual vemos al niño que hemos perseguido e incluso protegido durante el juego, que es ahora representado como una criatura casi inhumana, lo cual es un choque que seguro entristece al protagonista, sin mostrar algún tipo de emoción durante el juego. El horror psicológico es un subgénero de la ficción de terror que se centra en los temores de los personajes, sus creencias y supersticiones. Busca más la sugerencia que el susto y trata de suscitar el miedo aludiendo a los sentimientos y emociones del espectador. Cuando este subgénero se inscribió al ámbito del videojuego, se criticó su uso por no innovar en el terror. Cuando PT se estrenó, rápidamente se convirtió en un modelo de horror psicológico. No solo consiguió aumentar el pulso de los jugadores más férreos, sino también crear sensaciones de pavor e incomodidad basándose en la teoría psicoanalítica de lo siniestro. Participa en la construcción del horror psicológico el término conocido como Uncanny Valley. Este referencia a la semejanza que un ordenador puede generar de una imagen del mundo real, sobre todo en lo referido a humanos, pero que no llega a ser verosímil, aunque esa es la finalidad, por lo que despierta en el jugador una sensación de disgusto y pavor. Una influencia dentro del terror psicológico de Pity es el folclore del terror japonés. Una tradición se basa en relatar historias de terror en un círculo iluminado cuya luz irá perdiendo nitidez a medida que las historias se sucedan y las velas dispuestas se vayan soplando, finalizando las sesiones en completa oscuridad. Esta experiencia se recrea tal cual en Pity, ya que al avanzar el juego la luz es cada vez más tenue. Además, el personaje principal es una referencia a un espíritu demoníaco yokai, Kuchisake Onoa, conocida como la mujer sonriente de boca cortada. Esta figura muestra a una mujer atormentada con deseos de venganza por haber sido asesinada por su pareja, igual que el personaje de Lisa. Pity fue un avance integrativo de lo que iba a ser un juego perteneciente a la saga de Silent Hill. La trama trata de suicidios y asesinatos cometidos por padres, los cuales el jugador debe reconstruir a partir de periódicos, fotografías y mensajes telefónicos y radiofónicos. El antagonista, que aparecerá ocasionalmente para provocar el susto, es un fantasma llamado Lisa, una mujer asesinada por su marido que vaga por el mismo pasillo que el protagonista. Su feto está dispuesto moribundo en el lavabo, lo cual construye la narrativa de la maternidad truncada, aunque lo importante para la historia en Pity es el entorno. Es un pasillo de aspecto mundano en forma de L, lo que servirá para evocar el temor psicológico. De hecho, el juego se reduce a caminar por este y resolver rompecabezas para abrir la puerta al final de este. El terror comienza cuando, una vez abierta la puerta, el jugador regresa al punto de partida entrando en un bucle. De hecho, el teórico Martin Heidegger expone que la sensación de déjà vu hace que el jugador renuncie a la comprensión lineal del tiempo, creando una incomodidad al sugerirse un espacio infinito y la existencia de un doble o doppelganger, que Freud afirma que este doble presenta las ideas ocultas de la conciencia. El bucle sugiere algo fatídico, lo cual causa inestabilidad en el jugador, que reevalúa cada experiencia y se cuestiona cuál es la auténtica, buscando algún indicio de si el ambiente ha cambiado. De hecho, esto es lo que ocurre, el espacio se transforma. El juego presenta un espacio simple para que el jugador se sitúe en un entorno nuevo y se familiarice con él. Al suceder el primer bucle existe la sensación de pavor, motivada por la irracionalidad arquitectónica. No obstante, el pavor y la incomodidad vienen dados por la transformación sutil del espacio. En cada bucle los motivos pueden variar levemente su posición. La basura puede estar movida de lugar, las puertas más o menos cerradas o abiertas, pero sucede también que, a veces, nada cambia. Esto fomenta que el espectador realice una evaluación exhaustiva e inagotable de su entorno. Esta mecánica se basa en la teoría de Freud, que afirma que la repetición de traumas sirve para dominar los desafíos que se nos muestran, transformando lo desconocido en familiar, disminuyendo así su carga terrorífica. Otro recurso de terror psicológico que utiliza Pity es la capacidad de anular los sentidos del jugador, encarcelándolo en una jaula de impotencia. Hay un reloj que en cada bucle marca las 11:59, pero en un bucle este marca la medianoche, arrojando al espectador a territorio desconocido. El recurso de la cámara en primera persona difumina la barrera entre espectador y personaje, borrando los límites de la identidad. La velocidad con que el personaje recorre el pasillo va en aumento y es incontrolable, lo cual estresa en gran medida al jugador. A su vez, el juego utiliza recursos tradicionales de los videojuegos de terror que intensifican el miedo. Estos son el uso de música tétrica, sonidos de chirridos de puertas, llantos de bebé, sonidos del fantasma. Además, estos aparecen como sonidos espaciales, por lo que no se sabe bien de dónde proceden. También la luz se va apagando con cada bucle, haciendo referencia a la tradición folclórica japonesa ya mencionada. Aparecerán linternas que simbolizan la cordura tal y como ocurre en el videojuego Amnesia de Bunker, juego que presenta una barra de cordura. Esta disminuye al ser dañado por monstruos y aumenta al estar expuesto a la luz. Además, el fantasma de Lisa aparece aleatoriamente, lo cual hace que el espectador esté siempre alerta, más cuando el ambiente se tiñe de un rojo sanguinolento. La novedad que introduce Pity es el recurso de pantallazos con mensajes de la interfaz, que son falsos y que advierten de errores en el sistema.
Esto parece contraproducente, puesto que causa un abandono de la diégesis del juego. No obstante, PT lo utiliza con el fin de acrecentar la vacilación del jugador, que ya no distingue la realidad del videojuego. Además, no solo los pantallazos son falsos, las recomendaciones que el juego brinda son trampas que llevan al jugador a una muerte directa, por lo que debe estar atento de no seguir los consejos que se le ofrecen. Este engaño prediseñado crea consternación en él. Todos estos recursos pretenden infundir una sensación de paranoia constante que supere la comprensión humana y que recuerda a los horrores cósmicos de Lovecraft. Después de ver todos estos ejemplos del espectacular uso que hacen los juegos de Silent Hill del horror corporal y psicológico en su diseño de personajes y mecánicas, se puede entender por qué es una de las franquicias más emblemáticas de la historia del survival horror. En vez de contener un horror vacío y superficial, esta fue una de las primeras sagas en estar profundamente conectada con las emociones, miedos y traumas de los personajes, a través de todos los elementos que el ámbito de los videojuegos les proporcionaba. Este precedente ha marcado a la industria profundamente, al inspirar el simbolismo psicológico de juegos como Dead Space y el uso de su narrativa ambiental a través de la cual da a entender grandes partes de la historia sin ser explícito, como se puede ver en The Evil Within y Amnesia. En conclusión, al combinar lo físico y lo psicológico, la saga redefinió el terror en los videojuegos como un medio para explorar temas adultos y profundos. Tras este análisis del horror corporal y psicológico, cabe afirmar que el videojuego es objeto merecedor de investigación estética. Esta forma interactiva de entretenimiento, survival horror, asienta sus bases en teorías filosóficas y conceptos renacentistas del arte. De hecho, se demuestra con PT que el uso de lo siniestro como fuente de terror hizo de la demo una revolución del videojuego, hasta convertirse en un modelo del terror psicológico que inspiraría a Layers of Fear, Resident Evil y Visage. El éxito de PT y la saga Silent Hill en general demuestra que lo familiar es un móvil de creación que puede llevarnos a una experiencia de lo más inquietante.